en cuanto a nuestra práctica diaria en casa, en cuanto a nuestra práctica diaria en la iglesia, en nuestro trabajo y lo que tú y yo como cristianos debemos de creer para poder tratar de vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. El tema de hoy no quiero emplear mucho tiempo, pero sí es necesario saber quién es nuestro enemigo. ¿Quién es tu enemigo? Y aunque directamente no es enemigo nuestro, pero porque tú y yo hemos escogido el lado de Jesús en la salvación que en Él tenemos, Él se ha dado la tarea de destruirnos, de rendirnos inefectivos, de rendirnos inútiles para llevar a cabo el ministerio que Jesucristo ha depositado en nuestros corazones. Y quiero tomar este momentito ya que dije eso, porque ahí está, ya no lo digo. El Evangelio el cual tenemos nosotros, que es lo que nos lleva a los pies de Cristo Jesús, tú y yo lo minimizamos. Tú y yo no le damos suma importancia. De alguna manera, y Satanás se ha encargado de esto, de alguna manera ha usado a personas dotadas de sabiduría, maestros, profesores y un sinnúmero de personas, pastores, para darnos a entender que el Evangelio es para principiantes. Y como tú y yo tenemos un tiempito en el Evangelio, ya no debemos estar estudiando el Evangelio. Ya no debemos estar perdiendo tiempo en el Evangelio. El Evangelio es la enseñanza más importante en toda la Escritura que tú y yo podemos aprender y predicar. Porque ¿quién es el Evangelio? Cristo. Cristo Jesús es el Evangelio. Cristo Jesús es la palabra de vida que Dios mandó al mundo para que tú y yo pudiésemos tener vida en Él. El dejar de estudiar o pensar que el Evangelio es para principiantes y que yo, porque ya sé un poquito de teología o porque ya me muevo, entro y salgo, no debo estar estudiando el Evangelio. Me he creído las mentiras de Satanás y te estaría dando información, mala información. Tú y yo debemos ser convertidos expertos en este asunto del Evangelio y tú no encontrarás fondo a este asunto del Evangelio. Lo que tú debes estar estudiando en tu casa todos los días es el Evangelio. Del Evangelio es que salen todos los demás ministerios. Por el Evangelio nosotros conocemos a los profetas, por el Evangelio nosotros conocemos a los maestros, por el Evangelio nosotros conocemos a los predicadores, por el Evangelio es que tú y yo recibimos el ministerio en el cual tú y yo debemos trabajar en la obra de Dios. Si tú y yo vamos a barrer para la honra y gloria de Dios, por el Evangelio es que nos va a llegar dicha revelación. Sea lo que sea que tú y yo vayamos a hacer. El enemigo se ha encargado de llevar a cabo un sinnúmero de cosas a nuestras mentes, lo cual nos rinde inefectivos. Él ha sabido hacer bien la cosa, ha sabido cómo infiltrarse en todo esto, ha hecho un buen trabajo, no solo con el mundo, ha hecho un buen trabajo con la iglesia. Hoy en día, en la actualidad, vemos muchas llamadas iglesias que no nos dedicamos a presentar la palabra de Dios para que otros puedan ser edificados y para que otros puedan llegar a los pies de Jesús, sino que estamos enfocados en entretener, en ser la iglesia más floreciente, que se mire más viva, no que necesariamente esté viva. Y Satanás ha hecho un buen trabajo en todo eso y no se trata, la palabra de Dios no se trata de eso. Para muchos Satanás no es real. Y no estoy hablando del mundo. Para muchos de nosotros los cristianos, Satanás no es real. Estaba preguntándole a los muchachos de 40 y 80 años. Cuando los animalitos salen por su comida, las ardillas, los pajaritos, salen a buscar su gusanito y sus nueces, ¿cómo salen?
Estos animalitos salen con toda cautela, con mucho, bien alerta. Ellos están agarrando su alimento y están viendo para todos lados que no vayan a ser cazados por quien los va a comer. Ellos agarran su comida rápido y vámonos otra vez a casa, donde ellos se sienten seguros. Tú y yo, cuando salimos de nuestra casa, de nuestra iglesia, de nuestro templo, de tener compañerismo con los hermanos, ¿cómo salimos? Déjame decirte que tú y yo salimos sin preocupación alguna. Nosotros nos levantamos por la mañana, a veces hasta orar se nos olvida el abrir ese libro que se llama Biblia, por si acaso no sabes cómo se llama, leerlo, y vamos rápido para nuestro trabajo. Estamos bien seguros que vamos a llegar a nuestro trabajo, estamos bien seguros que vamos a regresar a casa y que no vamos a tener ninguna interferencia de nadie. ¿Te acuerdas del versículo que te leyó Joel? Que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién quiere devorar el diablo? A mí. Si tú no estás diciendo a mí, tú estás equivocado. El diablo te quiere devorar a ti. Especialmente si tú estás o has escuchado la palabra de Dios. El diablo sabe que tú eres un peligro para su reino. Y Satanás no va a ceder ni 1 milímetro de su reino. No quiere. Y tú y yo necesitamos saber esto, porque para muchos de nosotros Satanás no es real. Lo hemos colocado en el mundo como fantasía a Satanás, y a Satanás le conviene. No solo lo celebramos, o no solo se celebra a Satanás, sino que nos damos el lujo de exhibirlo en nuestras casas, en las tiendas, en nuestro lugar de trabajo, en nuestros automóviles. Y por si fuera poco, nos damos el lujo de exhibirlo hasta en nuestros propios cuerpos, que hoy está muy de moda. Exhibirlo no es ningún temor. Y sabes, ayer andábamos en Lowe's, la segunda mayor atracción de Livingston. Y como ya se llega el tiempo de las brujas, el 31 de octubre, han apartado todos esos adornos a una esquina, y está una gran esquina lleno de todos esos adornos. Me dice Griselda, mira, si compramos esto seríamos la envidia del barrio. ¿Y sabes por qué los tienen ahí? Porque habemos personas que gastamos $500, $600 en un mono de esos para exhibirlo en mi lugar seguro. Satanás no se parece nada a esas cosas. Ni siquiera se acerca a lo que esas cosas representan y lo que tú ves. Sus demonios no se parecen ni en lo más mínimo a eso. Entonces a él le conviene que nosotros pensemos que eso es así. Si Satanás se nos apareciera literalmente en persona, uno de sus demonios se nos apareciera literalmente en persona, ¿sabes qué creo yo que nosotros haríamos? Nosotros caeríamos rendidos a sus pies adorándole, porque no pudiéramos creer la belleza que estamos viendo ante nuestros ojos. ¿Sabes quién los creó? Dios. Y todo lo que Dios crea o ha creado está bien hecho. Todo. Hasta tú y yo estamos bien hechos. El problema es que el pecado ha llegado a nuestras vidas y ha distorsionado nuestras mentes y corazones, y nos hemos dejado llevar por la corriente de este mundo. Pero nos damos el lujo de exhibir a Satanás en todos lados. No pensamos que es real. No representa un peligro para mi vida, no representa un peligro para mi familia, no representa un peligro para absolutamente nada. Ha sabido hacer bien su trabajo. Según la Escritura, Satanás es considerado como el poder más grande aparte de Dios. Es considerado como el poder más grande. ¿Qué tan poderoso es nuestro Dios? Tú y yo ni siquiera tenemos la capacidad de imaginarnos. Tú y yo no tenemos la capacidad de imaginarnos qué tan poderoso es Satanás.
porque no nos hemos detenido lo suficiente para ver cómo es que Él opera en nuestro medio, cómo es que Él opera en nuestras vidas, cómo Él opera en mi familia. Y no estoy diciendo que nosotros debemos informarnos cómo opera para saber qué es lo que está pasando. Tú y yo necesitamos pelear en contra de eso. Tú y yo necesitamos pelear en contra de las fuerzas de maldad, porque tú y yo somos hijos de Dios. Hemos declarado en nuestros corazones que Cristo nos salvó. Amén. ¿Cristo te salvó? Tú necesitas pararte firme en contra de las fuerzas del mal. ¿Cuándo? En todo tiempo y en todo lugar. La Escritura nos hace saber que Él es aparte de Dios, es la fuerza más poderosa que nosotros podemos encontrar. De igual manera, las Escrituras nos muestran a Satanás como el adversario, el maligno, el diablo, el padre de mentira, el engañador, que solo viene a robar, matar y destruir. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, que es el versículo que Joel compartió contigo, él está buscando a quien devorar, él está acechando, no se te está presentando frente a ti, está acechando. En Efesios capítulo 6 versículo 11 nos dice que él sutilmente está tratando de llegar hasta donde tú estás, de manera que tú no te des cuenta, para poder robarte todo lo que tienes y rendirte inútil. En Santiago capítulo 4 versículo 7 nos dice que tú y yo como hijos de Dios nos debemos someter a Dios para poder luchar en contra de estas fuerzas del mal. Someter. Eso quiere decir que tú y yo necesitamos saber cómo opera nuestro Dios, cómo opera el diablo y operar nosotros de acuerdo a lo que somos, hijos de Dios, con la sabiduría de Dios, con el entendimiento de Dios, para poder contrarrestar las acechanzas del diablo. En Juan capítulo 8 versículo 44, este versículo lo usó Jesús para decirle a los religiosos de su tiempo que ellos no hacían la voluntad de Dios, hacían la voluntad del diablo y por consiguiente eran hijos de su padre el diablo. Eso está en pie hoy en día todavía. Y tú y yo necesitamos pensar, ¿cuál es la voluntad que yo estoy haciendo en mi vida? Si digo que soy hijo de Dios, ¿cuál voluntad yo debo hacer? Porque los fariseos pensaban que ellos eran hijos de Dios. Los fariseos se movían como hijos de Dios. Sin embargo, no hacían la voluntad de Dios. Y Jesús los condenó diciéndoles: ustedes son hijos de su padre, el diablo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 nos dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿En dónde está Satanás? En la tierra. Este es su reino. Tú y yo estamos peleando la batalla más grande de todas las edades en el territorio de Satanás. Siempre me llama la atención. Nosotros vivimos en Estados Unidos, ¿va? Y Estados Unidos, me llama la atención cómo siempre las guerras que Estados Unidos ha peleado han sido en campo foráneo. Los vemos en Afganistán, los vemos en Irak, los hemos visto en Vietnam, en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania y Rusia y toda Europa. Y a veces me pongo a pensar, ¿qué haríamos nosotros si se soltara una guerra por tierra aquí en Estados Unidos? ¿Y sabes qué me imagino en mi mente? Allá por los 80s, cuando yo era un bebé, nosotros vivíamos allí por la Quitman y la Hogan. No sé si tú conoces ese barrio, pero ese es el corazón del Northside. Tú no podías caminar solo de noche por ese barrio. Hoy en día, menos. Y había unas casitas que eran todas iguales. En inglés se le llama The Project. Eran proyectos.
Y mano, esas casitas estaban así pegadas. En todas las casas había un cucarachero. Y tú te levantabas como a las 12 de la noche y encendías la luz. ¿Y sabes qué sucedía? Un corredero. Sin dirección, sin estrategia y sin saber a dónde iban. Y eso es lo que entra en mi mente si se soltara una guerra por tierra en Estados Unidos. Miramos toda la destrucción, miramos el desastre que está sucediendo en todo alrededor, pero nosotros estamos cómodos en casa. No pensamos que estamos en guerra. Y Satanás ha hecho un excelente trabajo en darnos a entender o saber que tú y yo no estamos en guerra, que podemos salir con toda tranquilidad a la calle, podemos ir a la gran atracción de Livingston como lo es Walmart, podemos ir a Lowe's, podemos a visitarnos los unos a los otros sin ningún problema porque estamos seguros que vamos a regresar a casa. Y eso no es necesariamente verdad. Tú y yo necesitamos velar. Tú y yo necesitamos estar activos en lo que es la obra de Dios. Hoy, mañana y todos los días que Dios te permita vivir, tú y yo necesitamos saber la importancia de quién es el enemigo y cómo vencerle. En cualquier conflicto que tú y yo nos encontremos en nuestra vida, sea lo que sea, nosotros tenemos que conocer el enemigo y conocer su método de operación. Y no va a ser igual todo el tiempo, porque Satanás tiene diferente estrategia si está tratando con niños pequeños, si está tratando con adolescentes o si está tratando con adultos, si está tratando con matrimonios, si está tratando con personas solteras. ¿Sabes por qué? Porque este cuate sí hace bien su trabajo. Y tú y yo nos es necesario saber, en cualquiera que sea la situación, quién es nuestro enemigo y cómo nos atacará para tú y yo saber cómo vencerle. Porque tenemos el poder de vencerle. Habita en ti si tú eres creyente. ¿Sabes cómo se llama? Espíritu Santo. Espíritu Santo. He ahí la razón por la cual necesitamos aprender nosotros a ser guiados por el Espíritu de Dios para poder vencer en todas estas cosas. Nosotros podemos vencer en todas estas cosas, pero necesitamos someternos al Espíritu Santo de Dios para conocer todas y cada una de esas situaciones. En segundo lugar, Satanás es el enemigo mayor que Dios tiene y del hombre. Por consiguiente, es de mayor importancia que aprendamos acerca de él y cómo él se fortalece en cuanto a todas estas cosas. Y cuando digo se fortalece es porque nos estudia a fondo. ¿Cuáles son nuestros gustos? ¿A dónde salimos? ¿Qué frecuentamos? ¿Qué vemos en televisión? En todos lados. Satanás nos detiene de venir a Cristo. Satanás no quiere que nadie llegue a conocer al Salvador. Y si acaso Satanás no logra, o sea que no logra detenernos de llegar al conocimiento de Cristo, Satanás se va a enfocar en que tú y yo en Cristo Jesús seamos un total fracaso. Que no podamos llegar a su casa, a los servicios, que no podamos atender sus ministerios, que nosotros no leamos la Biblia, que nosotros no tengamos compañerismo los unos con los otros, porque sabe que todo eso representa un peligro. Nos va a ocupar con muchas actividades para que tú y yo no estemos rindiendo tributo a nuestro Dios. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Me preguntaría yo. Hace tiempo atrás estábamos en consejería con un matrimonio y tenían ellos unos problemitas ahí. Y le pregunto, ¿qué es lo más importante en tu vida? Y me contesta el varón, Dios. ¿Ok? ¿Sabes qué me contestó la varona? Mis hijos.
Y muchos pensamos que nuestros hijos es lo más importante en nuestra vida. Y no quiero que me malinterpretes, no estoy minimizando. Pero si Jesús es tu Salvador, tus hijos no es lo más importante en tu vida. Ni tu pareja es lo más importante en tu vida. Ni tu trabajo, ni tu casa, ni tus pertenencias, ni tu dinero, ni tu cuenta bancaria. Lo más importante en tu vida es Dios. Y tú necesitas acercarte a Dios. Porque Satanás está logrando rendirnos inefectivos en el ministerio en que tú y yo debemos estar trabajando. No discipulamos, no evangelizamos, no servimos. Y de alguna manera o de otra nos hemos adoptado que el hecho de que yo barra en el templo, eso es servir. No, esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es mantener limpio lo que Dios ha proveído. Si vamos a pensar en servir, necesitamos ver cómo es que lo que yo estoy haciendo regresa para con Dios. ¿Cuál es el negocio de Dios? Las almas. ¿Cómo es que lo que yo estoy haciendo en mi vida afecta a las demás almas para bien? Y eso es el servicio. Cuando yo voy y te visito en tu necesidad, y al revés, cuando tú vienes y me visitas en mi necesidad, ¿cómo es que eso afecta mi alma y tu alma para bien? Y ese es el servicio que necesitamos estar rindiendo. He ahí la razón por la cual servimos, he ahí la razón por la cual evangelizamos, he ahí la razón por la cual edificamos. No es para la iglesia, no es para mí, sino que es para nuestro Dios. Porque Él es lo más importante en nuestra vida y necesitamos echar a Satanás fuera, que no nos esté haciendo inefectivos para la obra de Dios. En cuarto lugar, la derrota de Satanás por la muerte y la sangre derramada de Cristo y nuestra liberación personal de su reino y poder son parte del plan de Dios. Satanás ya está derrotado. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario cuando Cristo Jesús murió por nuestros pecados y salió victorioso en resurrección al tercer día. Tú y yo ya tenemos la victoria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tú y yo simplemente tenemos que pararnos firmes por lo que creemos. ¿Qué es lo que creemos? Creemos que Dios se manifiesta a ti y a mí en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos que la palabra es la palabra infalible de Dios que ha llegado a nuestros corazones. Y creemos que tenemos un enemigo que quiere hacernos la vida de cuadritos, pero que en Cristo Jesús, con la ayuda y la guía del Espíritu Santo, tú y yo podemos salir victoriosos día tras día, tras día, tras día. Y yo tengo que pararme firme sobre eso, porque Satanás ya está derrotado. ¿Cuál es la realidad de Satanás? ¿Es Satanás una influencia mala en este mundo o verdaderamente existe como una criatura o ser personal con enorme poder en este mundo? Porque así como te planteé, no creemos que Satanás realmente tiene poder. Hay iglesias que celebramos cosas de Satanás en el nombre de Dios. Dios no puede estar contento con ello. Y mira, tal vez no te guste lo que te estoy diciendo, pero esa es la verdad. Tú y yo no podemos estar jugando con las tinieblas. Tú y yo no pertenecemos a las tinieblas, no somos tinieblas ya más. Tú y yo somos luz. Cristo es luz. Y por consiguiente tú y yo necesitamos ser luz. Eso quiere decir que yo tengo que ser transparente. Así como yo soy aquí en casa, así es que yo debo ser afuera. Y no solamente yo, nosotros, porque creemos en Cristo Jesús. ¿Es realmente Satanás verdadero? Y te voy a dar tarea, porque si no, nos vamos a tardar aquí mucho. Pero te recomiendo que tú vayas y leas, apunta, Ezequiel capítulo 28, de los versículos de 11 al 19, perdón. Ezequiel 28, 11 al 19. Ezequiel 28, 11 al 19 está dando una profecía en cuanto al rey de Tiro, una ciudad.
Y está hablando en referencias en cuanto a Satanás, porque dice que el rey de Tiro se paseaba entre las piedras de fuego allá en el jardín del Edén. Está dando referencia a Satanás, porque el rey de Tiro no estaba en el jardín del Edén. Pero vas y buscas información sobre la ciudad de Tiro y te das cuenta que la ciudad, el rey de esta ciudad y todos los que la habitaban, ellos eran famosos por enriquecerse a costillas de los demás, a costillas de los pueblos que tenían como vecinos. Los robaban, les quitaban lo que tenían, los mataban, y ellos se jactaban de ser un pueblo poderoso. Se enriquecieron, se hicieron poderosos haciendo todas esas cosas. ¿Qué hace Satanás? ¿No eso es lo que hace? Eso es lo que hace. Satanás no tiene ningún interés en nosotros, ni lo más mínimo. Satanás está dispuesto a darnos cosas buenas con tal de que no adoremos a nuestro Dios. ¿A cuántos de ustedes les ha salido una buena oportunidad en día domingo? ¿Sabes qué? En cuanto a mi trabajo, por ejemplo, yo trabajo por contrato y en día domingo me sale un trabajo que me paga lo doble. No, pues le voy a hablar al hermano Joel para que él predique. Hay que ir a ganarse. Esta es una bendición. ¿Será realmente una bendición? Y Él te lo va a presentar y te lo va a dar como que es real, como que es bueno, cuando realmente no lo es, porque la adoración a nuestro Dios no la podemos cambiar por nada. En Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 17 también te lo llevas de tarea. Pero estos pasajes describen la caída de un lucero, hijo de la mañana, que se rebeló contra Dios, queriendo ser como el Altísimo. Tradicionalmente, en este pasaje se interpreta como la rebelión de Lucifer y su caída del cielo por orgullo, aunque el pasaje se dirige inicialmente al rey de Babilonia, que estaba por ser echado fuera. O sea, un líder que quería engrandecerse y que fue humillado y bajado al lugar de los muertos. O sea que por enaltecerse, en su soberbia, fue quitado del trono hasta que reconoció quién eres Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. En el Antiguo Testamento nosotros nos damos cuenta al leer las Escrituras que Satanás engañó a Eva en el jardín del Edén. En el capítulo 3 de Génesis, acusó y atacó a Job. Allá en Job capítulo 1 nosotros podemos ver cómo Satanás atacó a Job, y tú sabes meramente que es Satanás cuando te pones a leer el libro de Job. Incitó a David a hacer un censo allá en Primera de Crónicas capítulo 21 para que él pudiera ver su grandeza y quién era el rey David, no por Dios sino por él. En el Nuevo Testamento nosotros vemos cómo Satanás, el diablo, tentó a Jesús en el desierto. Lo encontramos ahí en Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. Cómo él zarandeó a los apóstoles. Pedro negó a Jesús, Tomás no creía, Judas lo traicionó. Y podemos ver cómo en Hechos capítulo 5 Satanás provocó a Ananías y Zafira a mentir al Espíritu Santo. Y podemos seguir y seguir y seguir en cuanto a la Escritura, que nos da a saber que Satanás es real y que sus propósitos no son nada buenos para con nosotros. Quiere lastimar a Dios y hará todo lo que esté a su alcance para lograrlo. Cada escritor en el Nuevo Testamento tiene pleno conocimiento de su existencia y realidad. Mateo nos lo presenta como el tentador. Marcos le ve como el Belcebú, el príncipe de los demonios. Lucas le ve como el atormentador, y Juan nos lo presenta como el padre de mentira y el homicida. Pablo le ve como el príncipe del poder del aire.
Pedro nos dice que es como un león rugiente que busca a quien devorar, acechando por todos lados a quien puede él destruir. Y aquí en lo siguiente quiero llevármela un poquito más despacio. La esfera de la operación de Satanás. Porque automáticamente tú y yo nos vamos al pensamiento de que Satanás opera sobre la faz de la tierra. Y es cierto, Satanás opera sobre la faz de la tierra. Pero quiero tratar de ilustrar esto un poquito más de cerca. Efesios capítulo 2, versículo 2 nos dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjate bien, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es cierto, Satanás está operando sobre la faz de la tierra. Es aquí donde él tiene su reino. ¿Dónde está el Espíritu? El Espíritu Santo que Dios te dio, ¿dónde está? Mente, voluntad y emociones. Ahí es donde debe estar el Espíritu Santo, dando órdenes y guiando a cada creyente que cree en él. El Espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ¿dónde está? Es cierto que está así como lo pintan en las caricaturas, que tienes un diablito en tu hombro izquierdo y un ángel por el otro lado en tu hombro derecho, y cada uno te está secreteando cosas para que tú hagas. La esfera de operación de Satanás es en los corazones y en las vidas de quienes no creen. En los corazones y en las vidas de quienes no creen. Y tú puedes decir: pero yo creo. Entonces, si tú crees en Dios, si tú crees que Jesucristo es tu Salvador, ¿por qué le haces caso al diablo? Si yo creo que Jesús es mi Salvador, ¿por qué dejo de hacer lo que Dios ya me dijo hacer? ¿Sí me entienden? La vida del cristiano es una vida de fe. Dios no es como los padres terrenales que somos, que le decimos al niño cuando se levanta: tiene tu cama. Y el siguiente año ya tiene 8 años: hey, tiene tu cama, saca la basura, barre el patio. Y luego tiene 14 años: hey, tiene tu cama, saca la basura, barre el patio. Y luego ya tiene 18 años: hey, tiene tu cama. Dios no es así. ¿Cuántas veces nos salva Jesús? ¿3, 4, 5, 10? Una. ¿Cuántas veces Dios nos hace su llamado a congregarnos? ¿20, 30, 40, 50? Una. ¿Que su palabra nos lo repite una y otra vez? Sí, pero nos ha dicho una vez. ¿Que los hermanos nos siguen invitando y nos siguen diciendo no dejes de...? Sí, pero Dios nos ha dicho solamente una vez. La palabra de Dios es oro y vale. No hay necesidad de que nos esté diciendo hoy: no se te olvide que tú necesitas estar en la casa de Dios. Dios no está preocupado por si estamos o no estamos, ya nos dijo. Y se aseguró de que tú y yo pudiésemos entender qué es lo que Él está diciendo, hablando y descifrando, porque nos ha dado su Espíritu Santo para que nos dé entendimiento. Es una relación. Y cuando tú y yo no nos relacionamos con el Espíritu Santo de Dios como debe de ser, Satanás aprovecha esos momentos para operar en nuestras vidas, para operar en nuestros corazones, y así lograr que tú y yo dejemos de creer que Dios ya dijo. ¿Está difícil esto? Es duro, pero no está difícil.
Y tú y yo necesitamos saber cómo es que Satanás opera, porque pensamos que como yo soy hijo de Dios, ya me va a dejar en paz. No, 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 no. Él ha hecho nuevas estrategias para meterse en mi vida, nuevas estrategias para lograr entrar a mi corazón y darme cosas que hacer, ocuparme, cuando yo debo estar haciendo solo una cosa, alabando y adorando a Dios en espíritu y en verdad, todo el tiempo, sea de día, sea de noche, ya que duerma, ya que me bañe, ya que haga lo que haga. Efesios capítulo 6 versículo 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Aparte de operar en los corazones de las personas y las vidas, Satanás opera en la región espiritual invisible, que es la misma región en la cual tú y yo vivimos y en la cual tenemos comunión con Dios. La vida que tú y yo vivimos en mayor importancia no es la terrenal. No es aquí donde tú y yo trabajamos y tenemos hijos y atendemos a nuestra familia. La vida que tú y yo vivimos o debemos vivir con más importancia es la vida espiritual. Y ahí es donde tú y yo nos encontramos en esa guerra. Que por cierto, el pasaje, se me olvidó darles el pasaje. El pasaje del mensaje es Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 17, me parece que es. ¿Sí lo vieron en la pantalla, verdad? 10 al 17. Quiero hacer una ilustración política y no se me vayan a poner de puntas. No me pierdan, pues. Pero esta es una realidad, porque de esta manera Satanás va a usar en las huestes espirituales de maldad y en los principados y todo esto. Satanás ha sido estratégico en lo que hace. No sé si se acuerdan ustedes en las elecciones del 2020. Y se acusaba a un candidato de ser partícipe de los grupos que andaban haciendo desastre por todos lados, quemando edificios y matando gentes y haciendo un desastre. Quemaron ciudades enteras y todas esas cosas. Y lo acusaban de él ser parte de eso. ¿Y sabes cuál era su respuesta? Ustedes están locos. Eso es una idea. No es un grupo terrorista, es una idea. ¿Sabes qué es lo que hace Satanás? Nos da ideas. Nos da ideas, nos da sugerencias. Y a nosotros nos parece bien, no, eso no tiene nada malo, es simplemente una idea. Y corremos con ello. Vamos y hacemos. Y eso tiene que ver con las potestades, eso tiene que ver con los principados. Se supone que de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos, todas las personas que tienen posiciones de poder, el presidente, el Congreso y la Cámara Directiva, se supone que todas esas personas tienen que tener una relación con Dios, porque la Constitución, si tú vas y la lees, y te recomiendo que vayas y la leas, tú vas a encontrar un montón de Biblia y los principios que están ahí son bíblicos. ¿Cómo está nuestra nación? Súper mal. Por si fuera poco, habemos denominaciones que decimos que los cristianos no debemos estar envueltos en política. Imagínate tú, las iglesias de Cristo en el mundo siendo regidas por directores que no son hijos de Dios. Tenemos los problemas que tenemos y no están tan severos porque aún hay personas que creen en Dios, que están en posiciones que tienen cierto poder y no se puede desatar toda esa maldad en contra de toda la humanidad. Pero si no fuera así, la iglesia no pudiéramos predicar la palabra de Dios abiertamente. La iglesia no pudiéramos discipular uno a uno como nos es
dado discipular. La iglesia sería un delito andar evangelizando a las personas. ¿Por qué? Por esos principados, por esas huestes de maldad, por esos gobernadores de las tinieblas que Satanás ha convencido a estas personas con ideas. Y ahora las cosas no se están dando, ni en la iglesia, porque Satanás en la iglesia ha hecho tal cosa, dar ideas, y nosotros hemos corrido con ellas. Aparte de los corazones, número 1, establece la naturaleza no física de la batalla espiritual. Los verdaderos adversarios son las entidades espirituales y no las personas. Fíjate bien, quienes a menudo están bajo la influencia del mal. Quienes a menudo están bajo la influencia del mal. Porque la semana pasada o la antepasada te dije que Satanás y Dios trabajan de la misma manera. Dios viene y te presenta su palabra, ¿sí? Y solamente te la presenta. Te dice, hey, Jesucristo salva, tú debes leer tu Biblia. Instrúyete en la palabra de Dios para que puedas llegar al reino. ¿Sí? Y te da un mensaje, ahí la locura de la predicación. ¿Sabes qué hace Satanás? Satanás también, nomás viene y te ilustra un cuadro. La diferencia es que Satanás viene y te ilustra ese cuadro como a ti te gusta y como a ti te place. Ahí la razón por la cual se nos hace más atractivo lo que Satanás nos presenta. Y corremos con esa idea, pero trabajan de la misma manera. Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque a quien nosotros vemos que está en contra de nosotros es a las demás personas. El verdadero enemigo es quien les está dando todas esas ideas. En segundo lugar, estas son expresiones que se refieren a las jerarquías demoníacas y las fuerzas de la oscuridad que ejercen dominio en el mundo. ¿Quién ejerce dominio en el mundo? Los gobernadores, el gobierno, los jueces, y pues la lista puede seguir. Se encargan de gobernar a las ciudades, se encargan de gobernar a los países, se encargan de gobernar al mundo. Y sabemos de muchos grupos que hay por ahí. En tercer lugar, se refiere a una esfera espiritual donde operan las fuerzas malignas, quienes buscan controlar y engañar a las personas. ¿Con qué? Con ideas, con sugerencias que pueden ser mejor que lo que ahora tenemos. Ahora, en cuanto al alcance que este individuo tiene, el alcance del poder de Satanás como príncipe, Satanás es la cabeza de este sistema mundial organizando presente su sistema político, religioso, social, educacional y militar. O sea que cubre toda la esfera de lo que tú y yo sabemos y conocemos. La prueba de este hecho se puede ver en el odio del mundo para con Cristo. El mundo no le gusta que le hablemos de Cristo. Y lo que es aún más triste, a algunos cristianos no nos gusta que nos hablen de Cristo. En segundo lugar, Satanás reclamó tener autoridad sobre todos los reinos de este mundo. Y lo podemos ver cuando confrontó a Jesús, ofreciéndole todos los reinos del mundo, si se postraba delante de él. En tercer lugar, los principios satánicos por los cuales este mundo se mantiene y es controlado, como el orgullo, la avaricia, la fuerza, el poder militar, el materialismo, el humanismo secular y el placer pecaminoso de la ambición egoísta. Y todo esto lo vemos a nuestro derredor. Satanás ha hecho un excelente trabajo en enseñarnos a ignorar y simplemente seguir. Y tú y yo necesitamos pararnos firmes. Quiero darte 3 puntos de aplicación rapidito. Punto número 1. Tú y yo somos soldados de primera línea. ¿Qué quiere decir que somos soldados de primera línea? Los que tenemos la salvación en Cristo Jesús somos soldados de primera línea.
El versículo 13 de Efesios capítulo 6 nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué sirve la armadura? La armadura sirve porque tú y yo estamos en guerra. La armadura nos va a servir para protegernos. Tú y yo necesitamos estar preparados porque somos soldados de primera línea. El cristiano no nos encontramos en una batalla espiritual constante, que eso quiere decir todos los días, contra el mal, la cual se manifiesta tanto en el mundo material como en el ámbito espiritual. Esta lucha, llamada guerra espiritual, es un asunto que durará, ¿sabes hasta cuándo? Hasta el día de nuestra muerte. No se acabará, seguirá de pie. Y tú y yo es necesario que sigamos peleando hasta ese punto, hasta ese día. Es necesario tratar de mantenernos firmes. Es por el resto de nuestra vida. Y por consiguiente, tú y yo necesitamos aprender a vivir una vida activa en Cristo. Tú y yo necesitamos estar activos en Cristo Jesús. Lo cual quiere decir que tú y yo necesitamos conocer a Cristo Jesús, qué es lo que Él quiere de nosotros y cómo es que tú y yo nos vamos a mover en Cristo Jesús. Al mismo tiempo, como te dije anteriormente, necesitamos conocer el enemigo porque Él va a tratar de pararnos, de detenernos, de no movernos en Cristo Jesús, de no llevar a cabo la misión que nuestro Señor nos ha encomendado. Podemos vencer. Y debemos vencer porque es el Espíritu Santo quien nos lleva. En segundo lugar, tú y yo necesitamos crecer espiritualmente en sabiduría y en entendimiento. ¿Dónde es que tú y yo vamos a crecer en sabiduría y en entendimiento? Hay un libro que se llama Biblia. Nosotros debemos ser estudiantes de la Biblia. Nosotros debemos ser estudiantes de la palabra de Dios para poder crecer espiritualmente y poder ser más sabios cada día. El hecho de que durmamos con la Biblia abajo de la almohada, eso no funciona. No funciona, nomás va a hacer que las hojas se peguen. Y en tercer lugar, tú y yo necesitamos vivir por fe y ser constantes en la oración. Y déjame decirte, eso de ser constante en la oración es una dificultad grandísima. Yo les he confesado varias veces que yo estoy batallando con mi vida de oración. Y se los digo para que oren por mí y me ayuden a orar. ¿Tú sabes que la oración tiene poder? Tiene poder. Y nos va a ayudar a librar muchas cosas. Tú y yo necesitamos vivir por fe y ser constantes en la oración. Y en cuarto lugar, tener como base de todo lo que tú y yo hacemos, decimos y pensamos, la palabra de Dios. En cualquier conflicto, en cualquier problema que nos encontremos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? En cualquier dificultad, ¿qué dice la palabra de Dios? Tengo que hacer una decisión, ¿qué dice la palabra de Dios? Voy a salir de viaje, ¿qué dice la palabra de Dios? Es la base para todo lo que tú y yo hacemos. ¿Por qué? Por las acechanzas del diablo. Acechanzas del diablo. El diablo no quiere que tú y yo tengamos éxitos. Esto se refiere a las artimañas, los trucos y engaños que Satanás utiliza y utilizará para dañar y desviar a las personas de la presencia de Dios. Tú y yo en Cristo Jesús lo ha hecho de tal manera en la salvación para que tú y yo habitemos en la presencia de Dios todo el tiempo. Hace tiempo atrás, no mucho tiempo, te dije que según Romanos capítulo 6 versículo 23, si no me equivoco, la naturaleza, el ámbito natural de quien cree en Jesús es la gloria de Dios. Ahí es donde tú y yo necesitamos estar. Cuando tú y yo nos levantamos por la mañana, ¿dónde debemos estar? En la gloria de Dios. Cuando tú y yo estamos en nuestro trabajo, ¿dónde debemos estar? En la gloria de Dios. Eso es natural para nosotros, de acuerdo a la naturaleza que Dios ha depositado en nosotros en su Espíritu Santo. No más tinieblas, no más maldad, no más pecado. Es cierto que el pecado nos va a perseguir y nos va a tentar, pero el ámbito natural para ti, para mí como creyentes es la gloria de Dios. Y Satanás se va a encargar de que tú y yo no habitemos en la gloria de Dios. ¿Por qué?
Porque sus acechanzas afectan los pensamientos, sentimientos y acciones a través de la tentación. Y nosotros sabemos, nosotros podemos detectar qué cosas están bien y qué cosas están mal. Por qué cosas yo debo pelear y por cuáles no. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado sabiduría para hacerlo. Lo que pasa es que yo no me quiero someter. Las acechanzas del diablo vienen con falsedad, nos manipula e infunde miedo de tal manera que nos rinde inútiles. ¿Cuántos tienen miedo de testificar? No van a levantar su mano, ¿va? ¿Cuántos tienen miedo de predicar? No aquí. Pero lo que tú estás haciendo afuera, cuando estás hablando con tus amigos y familiares de Cristo Jesús, eso es predicar. Tú no puedes decir cosas a la loca. Es la palabra de Dios. Pero Satanás nos dice que tú y yo no podemos hacer tal cosa, que no somos capaces. Infunde miedo, infunde terror. En sus acechanzas, dichas estrategias son indirectas y sutiles. O sea que Satanás no se te va a presentar directamente sobre ti y te va a decir, aquí está. Porque entonces tú vas a decir, no, no lo hago. Te vas a negar. Pero sus acechanzas son indirectas y sutiles, de tal manera que no nos damos cuenta que estamos haciendo el trabajo de Satanás. Y tú y yo necesitamos tener cuidado con ello. He ahí la razón por la cual la palabra de Dios debe de ser nuestra base. Las acechanzas del diablo se pueden manifestar en ataques directos o mediante el uso de personas con ideas erróneas. Directos o indirectos, o por medio de personas que tienen brillantes ideas. ¿Cuál es nuestra visión, ya que estamos ahí? Establecer grupos integrados de células para servicio, evangelismo y discipulado. Ser una iglesia que equipa a cada miembro de su célula, guiando a cada persona en ganar almas y discipular. Establecer grupos de células en otras ciudades de nuestra nación, al igual que en campos foráneos. ¿Qué necesitas para hacer eso? ¿Un templo? $10,000 en tu cuenta bancaria. Necesitas ir al pueblo y juntarte 50 personas para comenzar a hacerlo. No, ¿verdad? No necesitas dinero, no necesitas templo, no necesitas recursos. ¿Qué es lo que necesitas? Y la palabra de Dios. Establecer grupos integrados de células. Tú te puedes reunir en un parque, tú te puedes reunir en la calle, tú te puedes reunir en el parqueadero de Walmart y tener un estudio bíblico. Compartir la palabra de Dios con esas personas que llegan allí que tú invitaste. Y si te corren de Walmart, pues vete a Lowe's. Punto número 2. Como fieles soldados de Jesucristo, nos hemos de ceñir. El versículo sigue diciendo, el versículo que les dije, el versículo 13 sigue diciendo, para que podáis resistir en el día malo. Tú y yo nos tenemos que ceñir. Y cuando está hablando de ceñir es que nos tenemos que fajar, nos tenemos que apretar la ropa que traemos, nos tenemos que poner el cincho, nos tenemos que poner el cinturón, nos tenemos que apretar. Y nos da allí 6 cosas en las cuales nos tenemos que ceñir. Digan conmigo: yelmo de salvación, coraza de justicia, cinturón de la verdad, calzado del evangelio, escudo de la fe, espada del Espíritu. Yelmo, coraza, cinturón, calzado, escudo y espada. La armadura de Dios. Con el yelmo de salvación, yo me voy a ceñir mi mente. Porque ahí es donde Satanás va a traer todas esas ideas y todos esos pensamientos directamente de él o por alguno de ustedes tal vez, o de ti,
o de mí para ti. Yo tengo que ceñirme mi mente con el yelmo de salvación. Es como un casco. ¿Qué me dice la salvación? La salvación me dice que yo pertenezco a Dios. La salvación me dice que Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. La salvación me dice que yo ahora le pertenezco a Él, que Él es mi Señor y que yo únicamente debo hacer lo que Él me dice. Eso me dice la salvación. La coraza de justicia. ¿Qué tiene que ver la justicia? La coraza protege los órganos vitales. Es, por ejemplo, cuando tú miras al señor policía y trae lo que nosotros llamamos un chaleco antibalas, un chaleco de malla. ¿Dónde lo trae puesto? ¿En los pies? No, lo trae aquí, cubriendo su torso. ¿Sí? Dios nos ha posicionado de tal manera en Cristo Jesús que no mira nuestra maldad. Tenemos una posición justa delante de Dios en Cristo Jesús, porque Él es nuestra salvación. Lo cual nos dice en esta justicia que tú y yo podemos entrar directamente al trono de Dios, postrarnos y Dios va a conversar con nosotros porque tenemos esa posición justa delante de Él. Cuando Satanás nos dice que nosotros no servimos para nada y que es mentiras, es lo que estamos diciendo, y nosotros debemos acordarnos que tenemos una posición justa delante de Dios. Necesitamos acordarnos que la coraza de justicia es la que tenemos puesta, la cual nos permite entrar hasta Dios mismo. Y el cinturón de la verdad. Cinturón de la verdad. ¿Para qué sirve el cinturón? Para que no se nos caiga el pantalón. Y no necesariamente para que no se nos caiga el pantalón. Yo no sé, bueno, yo me estoy acostumbrado siempre a traer cinturón, pero yo no sé cómo algunos hombres pueden trabajar en la construcción o en otros lados sin fajarse un cinturón, un cincho, pues. Yo no traigo, ha habido veces que se me olvida mi cinturón y ya ando trabajando y ando jale. Siento que el pantalón se me baja. ¿Qué nos está diciendo Dios con este cinturón de la verdad? Que tú y yo debemos observar la verdad y creerla. ¿Qué es la verdad?, preguntó Poncio Pilato. Y muchas otras personas preguntan, ¿qué es la verdad? La verdad es Cristo Jesús. La verdad es vida. La verdad es mucho más grande de lo que tú y yo podemos imaginar. La verdad fue puesta a prueba allá en la cruz del Calvario. ¿Y sabes qué? Salió victoriosa el tercer día. No pudieron callar la verdad. Los fariseos y todos los religiosos quisieron callar esa verdad. El diablo quiso deshacerse de la verdad llevándolo a la muerte, pero no lo pudieron silenciar y no pudieron deshacerse de ello. Y tú y yo necesitamos aferrarnos a esa verdad que en Cristo Jesús hemos encontrado. Él nos dice que nos lleva a la gloria. Él nos dice que nos lleva de victoria en victoria. Él nos dice que Él es la vida en nosotros y esa es la verdad. Y esa verdad es a la cual tú y yo nos tenemos que aferrar. Necesitamos ceñirnos con esa verdad. También nos dice que es el calzado del Evangelio. Calzado del Evangelio. Simplemente quiere decir que tú y yo necesitamos estar preparados para predicar el Evangelio, a tiempo o fuera de tiempo, sea donde sea, a presentar el Evangelio para que otras personas puedan llegar al conocimiento de Cristo Jesús. El calzado del Evangelio y también el escudo de la fe. Efesios nos dice que portemos el escudo de la fe con el cual podamos apagar los dardos del enemigo. Cuando el enemigo te dice que tú no sirves para absolutamente nada, tú tienes que levantar el escudo de la fe porque Dios te ha dicho que tú eres alguien en Cristo Jesús. Dios te ha dicho que en Cristo Jesús tú eres un hijo de Dios y eso nadie te lo quita. Nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. Pero tú tienes que creer, tú tienes que instruirte, tú tienes que crecer espiritualmente. Y por último, la espada del Espíritu. No solamente vamos a defendernos.
Tú y yo tenemos que pelear y para eso es la espada del Espíritu. ¿Qué le contestó Jesús al diablo cuando lo tentó allá en el desierto en Mateo capítulo 4? Escrito está. Escrito está. Hey, si te postras delante de mí, te doy todos los reinos del... Escrito está. Cuando Satanás viene a nosotros y nos presenta una gran idea, ¿qué le vamos a decir? Hey, escrito está, tú y yo tenemos que atacar. Escrito está. Sea lo que sea que el diablo te está diciendo, tú puedes decir y contrarrestar con escrito está. Hey, pero más te vale que vayas a buscar lo que escrito está. Esto no es magia, ni tampoco se da por arte de tronar los dedos. Punto número 3. El propósito es librar la batalla y llegar a casa. El propósito de todo esto que estamos haciendo, de conocer el enemigo y conocer a nuestro Dios y pelear esta batalla, es librar la batalla y llegar a casa. ¿Dónde es casa? Gloria, la tierra prometida. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré otra vez y os tomaré conmigo mismo. ¿Para qué? Para llevarlos a casa. Dice el versículo, creo que fue el 11 el que te di. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Literalmente, cuando estamos en guerra, los soldados que regresan a casa son ¿cuáles? Los que se mantuvieron firmes en la batalla y no perdieron su vida. Hay soldados que perdieron su vida manteniéndose firmes. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo que no es correcto eso. Estoy diciendo que los que pelearon y se mantuvieron hasta el fin son los que regresan a casa. De igual manera aquí, los que nos mantenemos firmes y perduramos toda la batalla y resistimos, regresaremos a casa. Resistir al enemigo, Santiago 4:7 nuevamente, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Tú y yo tenemos que enfrentar. Acuérdate que somos soldados de primera línea. Tú y yo tenemos que enfrentar las huestes de maldad. Tú y yo tenemos que enfrentar el ataque de Satanás. El objetivo principal de la armadura es permitir a los creyentes estar firmes y resistir los ataques y las tentaciones de Satanás. Sin la armadura, Satanás va a lograr su propósito con la concupiscencia o tentación que él traiga para con nosotros, según nuestro deseo, Y tú y yo necesitamos estar firmes en contra de eso. En segundo lugar, tú y yo necesitamos mantenernos firmes. La armadura de Dios nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, constantes en la oración y el estudio de la palabra y permanecer así firmes durante los momentos más difíciles que atravesaremos. Fíjate bien, no que podemos atravesar, sino que atravesaremos. Si tú y yo somos hijos de Dios, vamos a tener dificultad en este mundo, vamos a atravesar por problemas, porque estamos en un mundo que no es nuestro. Estamos en el territorio enemigo y vamos a atravesar por problemas. Y en tercer lugar, la armadura nos fortalece y nos prepara, nos fortalece y nos ayuda a prepararnos. La armadura nos ayuda a enfocarnos en el entrenamiento que del cuerpo de Cristo estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque estamos ceñidos, tenemos el yelmo, estamos enfocados en nuestra salvación, estamos enfocados en la justicia, estamos enfocados en la verdad, estamos enfocados en predicar la palabra, estamos enfocados en vivir por fe, estamos enfocados en llevar la palabra al mundo. Y eso nos ayuda a prepararnos, recibiendo el entrenamiento en nuestra iglesia, sabiendo que el Espíritu Santo es nuestra guía y que Él nos lleva, nos fortalecerá y nos ayudará en nuestra preparación espiritual para así rendir un mejor trabajo para nuestro Dios.
portemos la armadura de Dios, apeguémonos a lo que necesitamos apegarnos, que es Cristo Jesús y toda su verdad. En conclusión, Juan 10:10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El adversario, eso es lo único que ha venido a hacer: matar, robar y destruir. Necesitamos tomarlo en serio. Necesitamos tomar cartas en el asunto. Porque tú y yo conocemos la verdad. Tú y yo sabemos cómo es que se mueve todo este asunto de la vida espiritual. Y qué es lo que Satanás quiere lograr con cada uno de nosotros: rendirnos inefectivos. Tú y yo sabemos mejor. Tú y yo tenemos un Dios poderoso. Él nos ha salvado y nos lleva de victoria en victoria rumbo a casa. Pongámonos de pie. Y solo te quiero pedir que analices tu vida. Analiza tu corazón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en tu relación con Dios? ¿Tienes una relación con Dios? Y si tienes una relación con Dios, ¿qué tan fuerte está? Porque de parte de Dios la relación está bien. Pero Satanás muchas veces se ha ocupado de que nosotros nos ocupemos de sus ideas. Y nos hemos alejado de Dios. Y a veces ni cuenta nos hemos dado. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo es la respuesta a todas y cada una de las situaciones en las cuales tú y yo nos encontramos. Así es que esta mañana yo te sugiero que no te vayas de aquí sin hacer un compromiso con el Dios que te salvó o con el Dios que te quiere salvar. Cuando tú te casaste, tú le pediste a la dama con la que tú vienes que se casara contigo. Y eso dependía si ella te decía que sí o te decía que no, ¿verdad? Y si estás casado con la dama con la que tienes a la par es porque ella te dijo que sí. De la misma manera, Cristo Jesús hoy te está llamando a la comunión con el Padre Celestial. ¿Y sabes de qué depende? De que tú le digas que sí o que tú le digas que no. Si tú le dices que sí, Cristo Jesús te recibirá con los brazos abiertos, te salvará y te dará la bienvenida a la familia de Dios. Si le dices que no, tal vez mañana haya otra oportunidad, pero tal vez no. El día de salvación es hoy. Y lo mismo va para nosotros que en Cristo Jesús estamos analizando nuestra vida espiritual. Depende si nosotros queremos comprometernos con Dios en hacer las cosas como Él manda o no. Esa decisión es nuestra. Pero hoy es el día que tú y yo necesitamos aprovechar para servir de todo corazón a nuestro Dios. Hoy es el día que tú y yo necesitamos aprovechar para llegar a los pies de Cristo y Él nos salve. No te vayas de aquí sin hacer tu decisión. Y tú sabes qué es lo que necesitas. Tú has examinado tu propio corazón. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos,
Gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque en tu Espíritu Santo encontramos convicción, al igual que guía. Mi Señor, estamos en tu casa. Tu voluntad queremos hacer. Queremos rendirnos a Cristo Jesús, ya sea para el ministerio, ya sea para servir o ya sea para salvación. Espíritu Santo, te pedimos que te muevas entre nosotros y nos ayudes, mi Señor, a comprender la grandeza de nuestro Dios. Y que en esta batalla espiritual, mi Señor, tú nos des las fuerzas, tú nos fortalezcas y nos des sabiduría para que cada día que nos levantemos en este mundo, mi Señor, podamos hacer una diferencia, tanto en nuestra persona como en las personas que nos rodean. Gracias, mi Señor, por lo bueno y maravilloso que tú eres. En Cristo Jesús. Amén.